Crouch, Bind. Scrumcast. Buenas a todos, soy Bruno del Águila, cambiando los botines por el micrófono y hoy me encuentro con Elías Jase. Elías, bienvenido. ¿Qué haces, Bruno? ¿Cómo estás? Un gusto estar acá. Por favor, el gusto es mío. Estábamos ya que teníamos que parar de hablar porque Sí, se nos iban los temas. sí, Y bueno, para empezar, Eli, me gustaría que te presentes vos con la gente, que cuentes desde tu punto de vista quién sos, cómo te quieras presentar, eh, simplemente ir contando sobre todo, bueno, la parte de rugby pero también, como vos desees, que te presentes para no poner palabras en tu boca. dale, Bruno, gracias. Bueno, mi nombre es Elías Jase, como bien dijiste. Tengo 31 años, soy de Olivos, de Vicente López, de Argentina. Soy jugador de rugby, aunque ahora esté parado un tiempito, pero soy jugador de rugby y hace más de 10 años por 10 años jugué afuera, jugué en Alemania 8 años, jugué en Francia un tiempito y jugué en Australia. Así que nada, tuve un lindo recorrido, unas lindas experiencias por ahora, y creo que nada, que está buenísimo esto que estás haciendo de contar un poco el lado B, o la realidad en realidad, no ponerle tanta decoración a la realidad del rugby, ni que todo es tan lindo, ni que todo está tan mal tampoco, pero me parece muy, muy, muy lindo el punto de vista o cómo lo estás encarando. Muchas gracias, muchas gracias. Ahí es como vos decís al final, y como decíamos antes de empezar, no romantizar ni lo bueno ni lo malo, simplemente contar la realidad, Vale, que aunque para cada uno sea diferente, al final con estos testimonios podemos ir ayudando por ahí al que en tu caso, por ejemplo, se vaya a querer jugar a Alemania, que le llegue una oferta del rugby alemán y tenga que decidir el qué hacer. Para totalmente. empezar, Elías, me gustaría que vayamos un poquito cronológicamente Dale. eh, y en principio que nos cuentes, bueno, cómo fue tu etapa de juveniles y sobre todo que llegues al momento en el que te sale la oportunidad de irte a Alemania, de emigrar a Dale. Europa y cómo se dio todo eso, gracias a quién, que nos cuentes un poco ese proceso. De una, dale. Nada, primero quiero remarcar que lo más loco de todo esto es que yo no soy un superdotado, no soy ni Juan Martín Hernández, no soy ningún crack. Soy un pibe con mucha disciplina que siempre le gustó el rugby, un enamorado de entrenarse. Em, y, y nada, creo que utilicé la oportunidad de tener un pasaporte europeo para apuntar a algo más. Yo soy Cama 93, eh, para ponerte como cronológicamente, a los 14 años, después del Mundial 2007 de Argentina, que todos sabemos la trascendencia que tuvo, me pongo a jugar al rugby. Yo ya tengo mi tío que juega en San Patricio, histórico en San Patricios, y la verdad que siempre me interesó el rugby, pero siempre jugué al fútbol yo. Y después de ese Mundial 2007, nada, como que mi interés se volvió más fuerte y cerca de mi casa tenía el Club Olivos, que es mi club de toda la vida. Y me aparecí a entrenar un día a los 14 años y desde ahí que no paré. No paré, jugué todas las juveniles en el Olivos, metimos giras a Brasil, a Uruguay, y todo, y Mar del Plata, y la verdad que me enamoré del club, me enamoré de la disciplina, ¿no? Del sacrificio, de esta cultura del sacrificio que aparte de ser argentinos, el rugby como que te lleva más todavía, porque somos un montón de personas entrenando por un lugar, todos trabajamos, todos estudiamos, y es como que no se ve en ningún otro lugar del mundo eso. Es impresionante el amor propio que me amamos desde chicos acá. Y yo subo a plantel superior ese año, en el 2014, y yo jugaba de ala en ese entonces. Nada, 1,80, 100 kilos, tipo, no era una bestia ni nada por el estilo, pero había mucha competencia en ese club. Encima, en esa época Olivo jugaba top 14 o top 12, Ujú, contra sí. el SIC, Alumni, o sea, equipazos. Y yo juego ese año, juego en intermedia, casi todo el año y en pre-A.
para mi primer año estaba bastante bien, la verdad. Y en ese entonces se me viene la idea de ir a jugar afuera. Digo, che, pero yo capaz puedo hacer algo, tipo, vivir la experiencia, no te estoy diciendo de ir a jugar profesionalmente, pero vivir la experiencia de vivir afuera. Siempre me llamó Europa, yo sin idiomas ni nada, sin inglés, ningún idioma por el estilo. Y había una página, me acuerdo, se llama Player Seekers, en ese Ujú, entonces, donde vos ponías como era un mercado de pases de rugby amateur, para jugadores amateur. Entonces vos subías tu perfil y nada, la persona que le interesaba te contactaba, vos dejas tu mail y demás. Me acuerdo a la mañana siguiente de subir mi perfil, me llega un mail para irme a jugar a Berlín. Claro, porque yo había puesto que yo tenía pasaporte alemán, que en realidad yo no lo tenía en ese entonces, pero tengo descendencia alemana. Y digo, che, Berlín, digo, ¿qué es esto? Bueno, qué sé yo, sí, le digo al tipo, ¿viste? No, la verdad que no tengo referencia del rugby alemán, digo, ¿qué puedo hacer ahí? ¿Qué equipos hay? Hay argentinos, en ese momento Instagram ni se usaba casi, 2015, te estoy diciendo, no, 2015. 2014. Entonces como que no tenía mucho contacto con gente que haya vivido la experiencia. Y es un poco esa, creo que yo, que si lo pienso hoy, no me hubiera ido ni en pedo, porque es un poco esa locura, ¿viste? Bueno, dale, ya está, vamos. Tipo, y sí, voy y Jugársela. pruebo. Y jugar, pero totalmente, ¿no? Porque no hay garantías de nada. Em, entonces, hablo con el equipo este, hablo, ¿no? En ese momento tenía Se una, mandaban correos, ¿no? sí, todo por mail. Y mi pareja de aquel entonces me hacía como de traductora, porque ella hablaba muy bien inglés, y me traducía. Y me acuerdo que un día el tipo del equipo, voy a decir el nombre, es Berlin Grizzlies, Ujú. eh, como te digo, no tenía referencias, no tenía dirección del club, no tenía nada, y el tipo era un australiano que llevaba jugadores a jugar a Alemania. Todo ya raro, pero como te digo, en ese entonces No no tenías me otra experiencia que Ne- te ex- oriente. e- Exactamente, no me preocupaba mucho. Uno aparte confía un poco en la palabra del otro, pero bueno, para mudarte a Alemania hay que tener bastante certeza, te voy a decir. Pero bueno, eh, me acuerdo que el tipo un día me dice, che, ¿podemos organizar una llamada, qué sé yo? Le digo, sí. Me llama por Skype, no me olvido más, y yo le corté, pero de la vergüenza porque no podía hablar, no sabía hablar, no podía hablar en inglés, ni una palabra, no la entendía. Y le tuve que cortar. Dije, ¿cómo voy a hacer esto? No, estoy re loco, no sé qué. Y nada, bueno, cuestión, para hacerla corta, me sale el pasaporte rápido, pero él quería que yo vuele para octubre, estábamos hablando en agosto, para octubre volar allá y jugar. No podía, y bueno, arreglé todo como para ir en julio, el comienzo de temporada del año 2015. Ujú. Entonces yo ese año 2015, nada, me la paso trabajando acá, medio que al club iba poco, terminé jugando en Prevé todo el año porque iba muy cada tanto a entrenar porque tenía que laburar un montón para pagarme el pasaje, porque encima de eso, yo era tan, Claro. a ver, desde la humildad o desde no pedir más, no pedí ni pasaje de avión, no pedí ni, o sea, quería saber dónde iba a vivir y de qué iba a trabajar nada más. Pero yo estaba con ganas de hacer esta experiencia, ¿viste? Y bueno, saco el pasaje de avión en junio y el tipo no me respondió más, un mensaje. Y dije, No. no, ¿a dónde voy? Digo, no, o sea, ya tengo un pasaje a Alemania, ya está, ya estoy embarcado en esto. Solo de Y ida. empecé, solo de ida, y empecé a mensajear a quien pudiera de los clubes de allá, de Berlín, BRC, otros clubes de por ahí. Y doy a contacto con el club más grande de Berlín, BRC, que como el encargado de las juveniles era un argentino, Matías, un crack Mati. Y me dijo, Mati me dice, che, no, boludo, como que yo le escribía en inglés traductor en los mails, y me Sí. decía, no, boludo, hablame en español, me dice, no sé qué, Matreros él. Y me dice, no, mirá, justo tengo un amigo de Banco Nación que está entrenando un equipo de acá de Berlín, que recién ascendió a primera, y está buscando un jugador porque se le lesionó un ala, qué sé yo. Justo. O sea, Clavado.
clavado. Y di a parar con Maxi Bonano, un crack total de Banco Nación, eh, que nada, que me recibió perfecto. Yo llego en el avión y me recibe Maxi con el presidente del club, de este club de Berlín. ¿Cuántos años Eh, tenías en ese momento? 21 años. Pará. No, había cumplido 22 recién. Sí, 22 años había cumplido. 9 de agosto de 2015. Sí. Y te fuiste Eh, solo con 22 años y clavaste la ficha de que haya un argentino en ese club y que justo necesitan eso. Era el ciego destino, mal, ¿no? sí. Sí, sí, ciego, ciego mal, mal. Bueno, contame cómo fue un poco ese inicio, porque me imagino, es que me estoy intentando poner en tu piel con 22 años. Volar desde No. Argentina a Alemania, primera vez en Europa, me imagino, Sí, 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 sí. eh, que te encontraste un mundo nuevo. Sí, sí. No, sin hablar un carajo. Yo no hablaba nada, nada de inglés, nada de alemán. No, no, no. Aparte me tocó una zona muy linda. Me acuerdo que el club me había dado, eh, había como esas, ¿viste cuando tenés en tu casa al fondo otra casita? Bueno, Sí, una de la familia del club me lo había dado a mí, tipo, obviamente el club se hacía cargo de eso, pero aparte muy linda, como re prolijo todo, ellos muy copados conmigo, pero bueno, nada, yo quería ir a entrenar y ver qué onda el nivel y ver con qué me iba a testear, ¿viste? Porque yo estaba ahí para jugar, yo quería ir a jugar. Y nada, la verdad que los entrenamientos no eran el nivel que yo esperaba. A ver, uno habla de Alemania, obviamente no dice, che, está jugando en Francia, está jugando en un lugar que tiene tradición de rugby, que la verdad que sí, igual tiene, pero con la Segunda Guerra Mundial se le tipo, desapareció. Pero antes ujú, de eso, Alemania era potencia del rugby, impresionante, yo no lo sabía eso. Eh, pero nada, llegué a un lugar donde, como te digo, la calidad del rugby no era muy buena, la cabeza de los jugadores. Era un club que recién había ascendido, escucha esto, era un club que recién había ascendido y me acuerdo que en el vestuario, antes de los partidos, ya en primera división, algunos que no querían jugar, porque decían, no, porque nos van a matar esto, nos van a ganar. Boludo, estás jodiendo, le digo, tipo, estamos acá, vamos a asesinarlo, no sé, hagámosela difícil, qué sé yo, pero no nos damos por perdido, estás loco, pero es así. La mentalidad de ellos es así. Si no es seguro, no lo hacen. O sea, si no tienen una chance de ganar, no juegan. ¿Entendés? Y te encontrás con esa realidad, vos que venís con toda la energía de Argentina, te tira un poco abajo, la verdad. me imagino, es algo que se repite, que me habían contado varias veces, eh, ese, o sea, ese intercambio y ese choque cultural que te encontrás de una persona, un fichaje que vos eras al final en ese momento, que ibas ahí única y exclusivamente a jugar al rugby y gente que por ahí lo tiene como hobby, que lo que más le preocupa es el lunes estar 10 puntos para ir a trabajar y Total. no pegarse un cabezazo con el que tenga enfrente. Me gustaría Total. que nos cuentes un poco cómo son los alemanes. Al final vos estabas diciendo esto de la seguridad que quieren. ¿Cómo es el jugador de rugby alemán? Porque se cuentan muchas cosas también de los alemanes en particular. Sí. Pero vos, en tu experiencia, ¿qué fue, con qué te encontraste? Bueno, una cosa, como te digo, yo fui a parar al peor equipo de la liga, realmente, porque recién ascendido, nada, en el norte de Berlín. Y yo ahí duré poco porque después me voy a Frankfurt, que nada, es otra historia, es un club de tradición, la verdad que impresionante, pero con la primera impresión que me llevé, mira, éramos había un inglés que jugaba de 9 y había un uruguayo español em, que jugaba de pilar. Y yo vivía con el uruguayo este, eh, y el inglés vivía aparte. Y los tres decíamos, "Boludo, esto es terrible, esto Una es como que no, carnicería. no". Sí, 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 sí. El nivel este es, no, no, como que no va para ningún lado y qué sé yo, y hablamos mucho del tema, pero los alemanes en sí, la verdad, eso sí, la palabra que tienen, si te dicen que lo van a hacer, lo van a hacer. No, no, no te van por izquierda, por así decirlo.
podés Mm. confiar. Eso, sin duda, no sé vos en Holanda capaz también lo viviste, pero a mí yo tuve una experiencia espectacular con eso. Sí, yo te lo decía por el lado que como también me pasó a mí en Holanda, que se habla que los países esto por ahí del norte de Europa Sí, o de Europa Central son medio cerrados, mala onda. Yo en mi experiencia me encontré todo lo contrario. totalmente. Hasta días, bueno, a mí me vinieron a visitar a Sevilla en verano y yo, o sea, me acuerdo de ir a buscarlo al aeropuerto y decir, estoy levantando cuatro, bueno, se vinieron como ocho, pero estoy levantando cuatro en mi auto, cuatro holandeses que me vinieron a visitar a mí Unos capos. y, y a nosotros realmente, algo que yo siempre les cuento a mis amigos, que nosotros salíamos con ellos y no nos dejaban pagar. Entonces, ellos tenían un, no sé, un sentimiento de hospitalidad por ahí del que no se habla, del que no se tiene Totalmente. información, que, que yo me sorprendí, yo no lo podía creer. Yo salía con ellos y es que eran completamente hospitalarios. ¿En Alemania te pasaba un poquito parecido? Totalmente. Mirá, me pasó, tengo una anécdota ahí con eso que fue terrible. Yo, no, yo me voy al, yo llego a Berlín y me voy al norte a visitar a un amigo en Hamburgo, un amigo alemán que vivió en mi casa antes que yo vaya a Alemania. Vivió en mi casa 3 años, 3 años, 3 meses acá en Buenos Aires. Y quedé muy bien con el pibe, tipo, muy, muy buena onda. Y me voy a verlo, a Hamburgo, ¿viste? Me invita por su cumpleaños, voy a verlo. Y en el viaje, en el Flixbus, en el colectivo de línea ahí, Sí, nada, yo puse música, lo puse en la red de adelante, el teléfono, y cuando me levanté no estaba más el teléfono. Me quedé dormido, no estaba más, me habían choreado el teléfono. En Alemania, o sea, sí, listo, ya está, no estoy seguro en ningún lado. Pero claro, ese bondi iba parando en diferentes lados, y bueno, y nada, se ve que uno se bajó y me mandó el teléfono y se fue. Bueno, cuestión, estoy todo el fin de semana ahí con la familia de mi amigo, no sé qué. Yo recién, como te digo, recién llegado. Y cuando me voy, me dan un sobre y que decía en alemán, tipo decía como una curita para, para esta pequeña herida y me dieron como 500 euros para un teléfono nada, nuevo. Nada, nada. qué locura. Y me dicen, es que vos no podés llegar a nuestro país y te puede pasar esto. Me dice, no, no, no. Eso Es sobre todo. inaceptable, me dice. Cuando les pasan cosas negativas así, como que lo sienten propio y se hacen cargo. Es nada, sin duda, yo también lo viví. Em, Totalmente. Para, déjame que sí, te cuente una chica más. Me acuerdo que el club en su momento, este que yo había llegado, me acuerdo que un jugador me dijo, che, a mí me sobra una bicicleta, tomá, llévatela. Otro me dice, che, escuchame, tengo, no sé, parecía homeless yo, pero realmente no estaba tan mal, pero bueno, pero súper cálidos en ese aspecto, impresionante. sin duda, sin duda. Nosotros se nos rompió la ladera y al día siguiente se habían mandado mensajes por los grupos de padres de los nenes, por el grupo de los Sí, jugadores. Y al otro día teníamos una ladera, las bicicletas, como vos decís, que además ya se anda muchísimo en bicicleta. total, Tienen como cinco bicicletas cada uno. total. Elías, llegaste y te encontraste con un equipo que acababa de subir, con un equipo que, como vos decís, no tenía un buen nivel de rugby, y te Sí, fuiste a Frankfurt, que era, por sí, así decir, todo lo contrario. Era el club de los más antiguos de Alemania y que está en el top de la liga. Contanos también cómo se dio ese traspaso. Me imagino que te habrán visto jugar y se habrán preguntado que qué hacías jugando en el último equipo del torneo. sí, sí, sí. Contanos cómo se dio el traspaso, con qué diferencias te encontraste y Ujú. con qué diferencia, bueno, sobre todo de nivel. Bueno, para ponerte un poquito en contexto, es así, la Liga de Alemania va de la siguiente manera. Se juega de septiembre a noviembre normalmente y hay un break de invierno, ¿no? Entonces, recién se vuelve a jugar en marzo. Por la nieve, Entonces, por la nieve o por el frío, sí, demás. sí. Y bueno, cuestión, yo en este club que voy de Berlín, voy, juego y me acuerdo el 28 de diciembre me dicen, che, la casa esta, a partir del mes que viene la tenés que pagar vos, me dijeron. Porque acá viste que por invierno como que se para todo. O sea, con 3 días de anticipación me dijeron. A mí el club en ese entonces nada más me pagaba 200 euros para comer
y me pagaba la casa y me ayudaba con el subsidio del Estado, que yo era alemán, o sea, yo soy alemán por papeles, y el Estado alemán te da curso de alemán, te paga el seguro médico, te paga como 500 euros por mes para que vos vivas, o sea, te van educando hasta un nivel intermedio donde vos estés habilitado y tengas la posibilidad de trabajar. Entonces, nada, como que con eso vivía, pero bueno, me desayuno con que el club me dice eso y empiezo a mover hilos y me voy, este chico inglés me hace contacto con un agente de Inglaterra. Y el tipo me dice, che, hay una oportunidad acá en Londres, ¿por qué no te venís? Bueno, la cuestión, me termino yendo el 15 de enero, me acuerdo, a Londres, a probarme un club. Yo con la mochila, tipo, sin dormir, fui, lo mismo, no fue una gran experiencia en cuanto a nivel. Decido volver a Berlín y le digo a Maxi, a este, al entrenador del equipo, le digo, che, mira, yo con el rugby la verdad que no le encuentro salida, siento que voy a un lugar, es una tipo el nivel no está bueno. Me muevo a Londres, tampoco está tan bueno. Es como, medio como todo te tira para abajo. Bueno, y digo, listo, me pongo a estudiar alemán, me pongo a hacer carrera acá de facultad, qué sé yo, listo. Apunté como por el lado educativo, ¿viste? Em, y yo seguí entrenando como siempre, ¿viste? Tipo CrossFit, así y demás. Y de la nada mi agente me manda que eh, el entrenador de la selección alemana me quería conocer de rugby. Y Ah, yo digo que en ese entonces la selección alemana era algo serio, estaba plagada de sudafricanos. Alan Kessen, un jugador del SIC, yo había hablado con él jugó ahí, jugó en los Pumitas, creo, Alan Kessen en Argentina. O sea, era un equipo serio. Y me dijo, no, che, el chabón te quiere conocer. Yo, bueno, obvio, vamos. Y me acuerdo que me voy, ellos habían jugado contra Rumania, esto fue febrero de 2016. Ellos habían jugado contra Rumania y tenían semana libre. Entonces yo voy, me tomo el bondi, estoy ahí, entreno con ellos, todo, y el entrenador me agarra, yo me quedaba en la casa del entrenador. A mí me hospedó el entrenador de la selección, que hoy es el entrenador de breakdown del staff francés. verdad. Y me dice, che, Elías, bueno, escúchame, yo a mis jugadores los quiero cerca de este lugar que se llama Heidelberg, que es el lugar donde entrena la selección de Alemania. Me dijo, los quiero cerca de acá, ¿qué puedo hacer por vos? Y me dice, no, bueno, me gustaría mejor un mejor nivel, etcétera. Levanta el teléfono, llama a Frankfurt, que queda a 100 kilómetros. Habla con Frankfurt, me mandan al día siguiente, o sea, yo con la misma muda de ropa, o sea, era como inesperadísimo, yo no sé dónde. Digo, bueno, listo, me subo al tren, me subo a Frankfurt, me quedé 2 días y me dijeron, bueno, te vamos a avisar por sí o por no. La verdad que Frankfurt otra cosa totalmente distinta. Un club muy serio, gimnasio adentro, eh, instalaciones realmente, los vestuarios muy buenos. Había como un restaurante gigantesco en medio, al lado de la cancha. Había hockey, había tenis, lacrosse, tipo un club, un señor club, realmente, como lo que acá tenemos en Argentina, estaba allá. Impresionante. Y nada, y de ahí de Frankfurt me dicen, che, sí, la verdad que queremos que vengas. Aparte, el tema del pasaporte es muy positivo para ellos, porque no ocupa cupo extranjero o le dan mejor beneficio al club para traer jugadores de afuera y para la visa. Entonces yo como que era un alemán más para ellos. Entonces Bien. nada, en 1 de mayo de 2016 me mudo a Frankfurt y empiezo con ellos. O sea, vos pasaste de, corregime si lo digo bien, del último equipo de la tabla a que te Sí, llame cuando ya habías decidido dejar el rugby, que te sí, llame el entrenador de la selección para que te dediques a eso. sí, 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 sí. Literalmente fue así. Muy, muy bueno. Muy En bueno. ese momento el Frankfurt te ofreció algo para que vos, o sea, vos tuviste que dejar la carrera que estabas estudiando y todos los planes, ¿no? Imagino que tenías. No, yo estaba haciendo en Berlín recién el curso de alemán, o sea que me quedaba todavía un par de meses, por lo que, nada, todavía no estaba haciendo no estaba como en una carrera en específico, pero estaba haciendo el curso de idiomas. Y el club lo que me ofrecía era o sea, una habitación en la casa, en la Rugby House, una habitación ahí donde no pagaba nada, a 3 cuadras del club, no pagaba cuota, y como es, y me ofrecían un laburo. Eh,
pero como concreto, tipo, vas a tener trabajo. Eh, y eso Bien, la verdad que me alcanzó, porque yo encima seguía con el tema este del subsidio del Estado hasta que ah, termine el claro. curso de alemán. Entonces eso, sumado a un laburo que era, no sé, yo trabajé, el presidente del club de Frankfurt tiene una empresa que exporta oro, plata, bronce y demás, y yo, nada, como no sabía hablar alemán, me pusieron a trabajar ahí y yo empaquetaba los paquetes y tenía compañeros todos alemanes y yo aprendía con ellos el idioma, la mejor manera de aprender. Entonces como tenía ese trabajo, tenía lo de subsidio y no me tenía que ocupar de la parte del alquiler, ¿no? Bien, no, Entonces, imagino que ya con eso ya tenías cubierto las necesidades. correcto. Bueno, contanos un poco también cómo se empieza a dar todo esto de subir de nivel. Al final, bueno, vos te quejabas de que había un mal nivel y te tocó subir. ¿Cómo fue empezar a pelear con digamos, el mejor nivel que había en Alemania, ¿no? Y mirá, en ese entonces, en 2016, Frankfurt, la verdad que no venía tan bien como ahora. Ahora ganó el torneo ya 4 veces seguidas, o sea, está Sí, muy sólido. Eh, pero la característica que tiene Frankfurt es que ellos llevan jugadores de afuera, sudafricanos, neozelandeses, fiyianos, samoanos, de todos los colores que te quieras imaginar, para que ellos entrenen a los nenes. Entonces el día de mañana esos nenes son los que van a jugar en primera y fueron entrenados por kiwis, por sudafricanos, entonces tienen otra escuela, ¿entendés? bien. Culturalmente hablando, también. Y nada, desde el lado rugbyístico mío, la verdad que fue un cambio muy, muy grande. Ahí vi alemanes que se mataban, tipo entrenando, que tenían como otra cabeza, la verdad, unos físicos, pero realmente eran muy, muy, muy grandes. Había también, como te digo, neozelandeses que eran fuertísimos, que aparte era una dinámica totalmente distinta. Nos levantábamos, íbamos al gimnasio a la mañana, después hacíamos capaz el que quiera hacer pase o patada, lo que sea, y a la tarde entrenábamos y nos cagábamos a palos. La verdad que era un rugby muy, muy lindo, la verdad, de jugar. Y los equipos también, en ese momento, el rugby alemán era muy competitivo. Había 6 equipos que se mataban, que tenían jugadores de afuera. em, y creo que yo agarré la época del rugby alemán, la mejorcita, por así decirlo, que se termina con la pandemia, pero del 2016 hasta la pandemia fue gran nivel. Buenos contratos, tipo. Pero bueno, a mí el club no me ofreció un contrato como entrenador y como jugador, porque como te digo, ese cupo lo usaban para traer jugadores de afuera y pagarles la visa. Sí, entiendo. Y Elías, quiero que nos metamos un poquito más en esta dinámica que tienen los clubes en los países en desarrollo del Sí, rugby, que es que, como vos dijiste, se traen kiwis, se traen fiyianos, sudafricanos, del sí. M20, descartes, por así decirlo, los descartes de los equipos buenos de Sudáfrica, se los traen para estos países. ¿Qué es lo que te encontraste? O sea, no quiero caer siempre en la misma pregunta, No, pero no. me imagino que chocarte con eso de un momento para otro, ver que estás jugando con sudafricanos, ver que hay un proyecto, porque al final lo que vos decís es un proyecto, es intentar inculcarle la cultura del rugby desde chiquitos a los nenes del club. Impresionante. La verdad que a mí me encanta ser entrenador. Yo fui entrenador del club todos los años que estuve ahí, fueron 8 años. Eh, Mirá, Anton Segna, el 8 de los Blues, es de Frankfurt. Ujú. Eh, Mira, Juega en Super Rugby. Es el primer alemán que jugó Mundial de Juvenil, ¿cómo es? Con los All Blacks, con los Baby All Blacks, no sé no me acuerdo el nombre ahora, creo que Baby All Blacks. sí, bla. Eh, Tenemos tres pibes jugando en staff francés en la M18, ya con contrato para el próximo año ser Espoir y demás. Eh, Hay otro que juega en el London Irish, como en las juveniles, tipo todo de la cantera de Frankfurt. Es realmente, es al mismo tiempo, o sea,
tiene su parte positiva, que es esto de inculcar a los pibes la cultura del rugby y demás. Obviamente que es un club que tiene la posibilidad económica de hacerlo. El club se iba a una gira un mes entero a Gran Bretaña. Juegan contra el London Irish, contra el London Welsh, juegan en Edimburgo, y después juegan en Gales. O sea, estamos hablando eh, desde los 12 años. Entonces tienen roce internacional ya desde muy chicos. Pero bueno, nada, yo estaba al lado de jugadores, de pibes de mi edad, que habían jugado hace un mes con Brian Habana en Sudáfrica, que juegan en los Bulls, y el pibe nada, quería dedicarse a estudiar su carrera, y se mudó a Alemania para terminar como el máster, y como que el club le ofreció como una salida, por así decirlo, ¿entendés? Entonces, Sí, es un gran lugar para eso. Yo jugaba con un pibe, con un keniata que jugó el circuito mundial de Seven y jugaba en Frankfurt conmigo. Pero el pibe quería terminar su carrera de ingeniería y se vino al club. O sea, y jugó en Saracens con Barro Itoye. O sea, o sea, no se puede creer. Realmente era un nivel. Y yo no había jugado con nadie. O sea, vengo de jugar en el último equipo de Berlín. Sin quitarme mérito, pero mi realidad era muy distinta a la de muchos jugadores de ahí. Iba a la selección de Alemania y había sudafricanos que habían jugado, habían entrenado con Baquillos Bota, habían jugado con Duprés, pero constante aprendizaje. Realmente, yo con 21 años, no, era muy chico. bien. Y Elías, contanos un poco a partir de ese momento. Bueno, vos ya te quedaste instalado un montón de años en Alemania. Quiero que nos cuentes un poco, en resumidas cuentas, cómo fueron todos esos años hasta la actualidad. Y ahora nos ponemos a hablar un poco de la actualidad, de tu paso por la Dale, selección. Pero sí me quiero centrar en tu paso en el Frankfurt y cómo, dale. a ver, desde 2015 son ya, bueno, 9 años. Imagino que Alemania se transformó en tu casa y el Frankfurt Sí, bueno, el club de sí, Argentina toda la vida lleva a otro lugar, ¿no? sí, Especial. sí, sí, sí. Pero si vos pasás 9 años en un club, imagino que lo sentís. No, obvio. Yo entraba al club y me conocía, me saludaba con todo el mundo. Entrené todos los nenes de todas las divisiones, eran 50 nenes por entrenamiento. No, mi paso fue espectacular. Desde lo rugbyístico, como te digo, llegué a un club, yo llegué en mayo y recién en agosto arrancaba como la pretemporada para la Liga de septiembre, que arrancaba en septiembre. Y ese año no nos va muy bien, la verdad. Eh, yo medio que no encontraba mi lugar en el equipo, habían optado por poner otro tipo, el entrenador de ese entonces estaba muy como enamorado de sus fichajes, por así decirlo, y nada, yo como que creo que fue más por un tema idiomático, de lengua, que yo no me encontraba mucho, porque tenés que escuchar los códigos en inglés, tenés que aprenderte todo un esquema en inglés. Es muy distinto a jugar en Argentina, con tu lengua materna, que no tenés ni que pensar cuando agarras la pelota. Sí, que te habla el Acá te la entrenador pide. primero tenés que traducirlo en tu cabeza y después entenderlo. Pero escúchame, estás en la cancha, te habla la apertura en inglés, te tira un código y yo no sé si tengo que pasar para atrás, si tengo que encargar yo, o sea, y todo eso en una fracción de segundo, pero eso me lo iba a dar el tiempo. Bueno, los primeros 6 meses no fueron tan positivos en ese aspecto. Me tocó comer mucho banco, entrenar mucho, demostrar. Y a partir del 2017 ya ahí despegué. Ahí hice un cambio mental, de confianza, creo que yo también que fue, donde ya estaba más canchero con el idioma y demás, y me empecé a ganar mi lugar, y de ahí que ese año fue medio turbulento, casi descendemos, te diría. El próximo año, la liga del 2018, de la liga del 2018-2019 hasta ahora, fue dominante 100% Frankfurt en la liga. Porque hay un club que se disuelve, que donde estaban todos los jugadores de la selección alemana, estaban ahí, que eran todos profesionales, todo pago, 2.000 euros de contrato, más casa, tipo, impresionante. Que el presidente de ese club era el presidente del que hoy es el presidente de esta francés, que tiene Caprizone, el dueño de Caprizone, lo tiene en la Ah, camiseta. sí, Bueno, el coso de los jugos. correcto. Bueno, y Frankfurt aprovecha eso y se trae 3, 4 jugadores clave de ese equipo para nosotros. Y nada,
eso te levanta la cultura del equipo y todo también, y a partir de ahí fue muy bueno. Hasta te diría que estuvimos por meternos antes de pandemia en un torneo europeo, con equipos de Georgia, de Rumania, de Portugal, de España. Está todo firmado ya los contratos, todo, pero se cayó con la pandemia. Y ahí eso fue ya como al final, a partir de ahí fue declive. Y ahí después yo me voy a Francia, y después me voy a Australia, pero la verdad que eh, nada, eso Bien, no sé eh, si respondo tu pregunta, pero vamos perfectamente. por ese lado. Perfectamente. Liam, me gustaría que ahora entremos por ahí en el ámbito personal, en tu vida, que es la que envuelve al jugador de rugby. Y me gustaría preguntarte cómo cambió tu vida a raíz de que te la jugaste por el rugby, a raíz de que te convertiste en jugador, y cómo luchabas bueno, con la salud mental, con los momentos que decías, che, me toca ser suplente, me toca no estar tan cómodo. Después pasaste ya llegaron los buenos momentos. Pero ¿qué hacías vos en estos malos momentos, en haber llegado a Alemania y como vos decís, no saber hablar el idioma? Imagino que relacionarte con los alemanes al principio tiene que haber sido jodido. Sí, sí, sí. ¿Cómo sobrellevaste eso y qué fue de lo que te agarraste para seguir adelante? No, realmente los primeros 6 meses fueron durísimos en lo que es frustración y adaptación. Pensá que de tan chico irme a un país donde no conozco a nadie y que no hablo la lengua es muy duro. Pero bueno, yo medio que me lo tomé como un desafío personal. eh, y de ahí sacaba las ganas, me parece. Yo he vivido meses con 5 euros por semana y a mi viejo jamás le pedí que me pagaran o que me presten plata o me lo tomé como un desafío propio mío. Soy muy disciplinado en ese aspecto. La verdad que me acuerdo que tanto en lo rugbyístico me miraba siempre en videos y me miraba qué tenía que mejorar o qué tenía que hacer y iba, lo entrenaba. Lo mismo aplica para el idioma. Me pegaba stickers todos los días con palabras distintas y me las aprendía. Me relacionaba mucho con la gente y si la gente cuando ellos ven que vos intentás, te ayudan. Entonces, no se te rían en la cara. No te dicen, che, este muñeco que está diciendo, boludo. Tipo, ¿por qué no aprendes el idioma? No, no, al contrario. Como que ellos ven que que vos elegís su idioma por sobre el inglés y ellos lo respetan. Entonces, te pide, está intentando. Bueno, y ahí se te ponen a hablar. Son muy copados. Pero, nada, creo que en lo que es salud mental, qué sé yo, era distinto. Creo que salud mental se empezó a ver a partir de hace ya un par de años. No sé si estaba tan inculcado antes. Creo que como todos los argentinos estamos chipeados para como que sin sufrir no hay resultado, sin pasarla mal las cosas no se disfrutan o no obtenés nada. Y era esa cultura. Y yo cuando me tocaba ir al banco, era el primero que aparecía en entrenamiento, era el último que se iba, tipo, era como que yo tenía que demostrarles a ellos como que se estaban equivocando. Pero jamás hice un planteo al técnico, jamás le dije, no, vos estás haciendo las cosas mal, jamás le dije nada. Yo le dije, está bien, es tu decisión. Digo, yo te voy a demostrar que yo tengo que jugar ahí. Yo jugaba de ala en ese entonces encima, como que la competencia, viste, para el ala cada vez son jugadores muy completos. Entonces, eh, si vos jugás de ala, tenés que medir 1,90, tenés que saltar en el line, tenés que correr a 100 kilómetros por hora, tenés que pescar 10 pelotas por partido. Y yo conozco mis limitaciones, la verdad que no tengo esa genética tampoco, por más que me entrene. Entonces después decidió pasarme a hooker. eh, y eso nada, me abrió muchas más puertas porque tengo el tamaño de 1,80, medio como las manos de un ala. Me abrió más puertas. Ahora, desde volviendo al tema de lo mental, Sí, sinceramente Bruno no se padeció tanto ahí. Como te digo, creo que siempre tuve la mentalidad de, bueno, es un objetivo, hay que pasarlo. Tipo, nunca me quejé. Siempre fue mirarlo como algo a superar. No me hice bien. mucho, no me embrollé mucho en lo negativo, sinceramente.
en ese Sí, aspecto. no, es completamente válido y creo que como vos decís, muchos se van a sentir identificados. Hay gente que por ahí, digamos, se resguarda más, entre comillas, en las herramientas que tiene la salud mental y otros como bien dijiste, tienen el chip incorporado y lo pueden sobrellevar bien. A día de hoy también me gustaría preguntarte, con todo lo que te tocó vivir, vamos a contarle por así por encima a la gente bueno, que jugaste mucho tiempo y tuviste varias convocatorias con la selección alemana. Ahora ya nos metemos en profundidad, pero me gustaría volver a repreguntarte si en la actualidad sufriste algún cambio ante estas situaciones por ahí Ah, de presión en una convocatoria con la selección, yo qué sé, que tu primer partido con la selección y me imagino y jugar un torneo europeo se te tiene que poner todo duro, ¿no? es tremendo, yo lo viví. eh, Vos cuando jugás, o sea, cuando nos toca jugar de 6 naciones y me toca, yo fui convocado un par de veces por suerte, esas 6 semanas tu cabeza termina pero muy cansada. Y parece una estupidez, parece que uno dice, no, pero vos tenés que ir y jugar y nada más, tipo, no, la semana, el entrenamiento, ya estás mentalizado que estás estudiando al rival, estás estudiando la jugada del AE, no, que esta semana va a cambiar esto, encima te duele el cuerpo, tenés que recuperarte, y tenés una vida aparte. Es como, y no somos, a menos en Alemania o yo, no éramos jugadores que nos pagaban 4.000 euros y la casa y no hacíamos nada que otra cosa. Todos iban a laburar, todos, como te digo, es como Argentina en ese aspecto, pero, pero se paga un poco, o sea, hay beneficios. Pero hoy en día, sí, a veces me pasa que, por ejemplo, yo cuando vuelvo a Olivos, es como que bajás todo un nivel, ¿entendés? Como después de jugar, por suerte jugué contra Georgia, Rumania, y ahora me toca jugar contra, no sé, San Carlos, por ejemplo, por poner un equipo, y es como que lo bajás un poco, como decís, che, esto está buenísimo, como que acá no hay tal presión, ¿entendés? Como te bajás un poco vos, te sacás un poco de peso de la mochila en ese aspecto. Eh, es más como, sigue siendo tu club de toda la vida, hay un amor, pero no sé cómo decirlo, pero es como que la presión pasa por otro lado. No sé, como que en la selección vos tenías que estar para rendir, vos querías estar ahí, querías jugar ese torneo, no digo que no Olivos no, pero, pero nada, están tus amigos, tenés otro tipo de soporte, es distinto, ahí en la selección tipo es rendir y vos querés ganar y querés ascender y querés ir a un mundial capaz, como pasó en 2018 que casi vamos al mundial, eh, y nada, es distinto, pero todo eso me sirvió un montón sobre todo esos 6 meses en Alemania, los primeros, para decir, listo, loco, yo realmente puedo con todo. Es que te da mucha confianza. Aprendiste 2 idiomas de la nada. Estás jugando a un buen nivel. Yo debuto en la selección contra La Rochelle en Francia, en el estadio de La Rochelle, con 22 años. Digo, no, boludo, esto es tipo como que se puede, se puede. Eso es. Ahí justo me quería meter, se está entendiendo perfectamente, Elías, así que por ahí te digo Bueno, que va genial. Me gustaría preguntarte por ese primer partido que tocó jugar con la selección alemana y sobre qué se te cruzaba por el cuerpo, además con esa particularidad que la vi en Instagram, que tenés un video en el estado de La Rochelle jugando mm, con Alemania. sí, sí, Eh, cualquiera. Ese con, reel sigue ahí. Sí, 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 sí. Contanos un poco qué fue esa experiencia. Esas No, son cosas que yo creo que son no, La anécdotas Rochelle. de las que no te podés olvidar, que decís, ¿qué estoy haciendo acá? No, 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 realmente fue así. Yo hago toda la pretemporada con la selección, ese verano que me mudo, ese mayo que me mudo a Frankfurt, me tenía que ir todos los días, bueno, 13 por semana a Heidelberg, que era 100 kilómetros, o sea, de ida, 100 de vuelta, a entrenar, a que me caen a palos entrenando, y en ese momento el entrenador se viene para Frankfurt, entrenó en la selección de la alemana, no sé, creo que pasa el día en Frankfurt o qué sé yo qué vino a hacer. Y me dijo, che, quiero charlar con vos. Me dijo, estamos haciendo una gira por Francia para jugar con un par de equipos y queremos que seas parte. Te queremos ver. Eh,
Y digo, sí, obvio, yo pensaba que íbamos a jugar contra, no sé, boludo, tipo un equipo de Federal 3, un equipo tranqui. Vamos a jugar contra La Rochelle en el estadio La Rochelle. Ya que me den el bolso con el kit, tipo, yo digo, ¿visto? ¿De dónde salió esto? Como, no, 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 el avión yendo, aterrizamos, micro La Rochelle, eh, y después, como es, ya ir al estadio, ponerte los botines, como, no, hay un nivel, una velocidad, un impresionante. Y aparte, ese partido yo hago un try, pero de mall, pero Cuenta, cuenta como cuenta, try, cuenta como te lo try, anotaron a debut y vos, try, ¿eh? debut y try. Y jugué, yo encima esperaba jugar nada, 15 minutos, 20 minutos, como entrar en el segundo tiempo, hacer mis primeras armas, voy de arranque y jugué 70 minutos. No, la verdad que súper agradecido, pero ¿viste cuando no están tus papeles? Yo me entero el día anterior cuando era en el equipo, porque no le dijeron a nadie, y era en el equipo, y yo esa noche casi que no duermo. Me agarró una contractura en la espalda, me acuerdo de los nervios, porque dije, nunca fui tanto al baño antes de un partido como la Rochelle. Jamás. No había jugado en la primera de mi club y juego contra la Rochelle. ¿Entendés? Eso es lo que más me vuela la cabeza. Me imagino, ¿no? Además, no me puedo acordar de quién, pero ya he tenido uno que también iba a debutar con la selección y le agarró una Sí, contractura en la espalda. Él no pudo sí, jugar. sí, sí. Bueno, ya si me acuerdo después lo digo. No, a mí Em, me tenían que matar para no jugar. Ese partido te tienen que Exactamente. matar. Elías, con todo esto que nos contás y al final, lo que vos decís, con 22 años te metieron en una cancha, en un estadio, a jugar contra un equipo de top 14. Me gustaría preguntarte cuándo fue el momento en el que realmente dijiste, che, me voy a dedicar 100% al rugby y voy a vivir de esto. Como vos decías, por ahí en ese momento, estando jugando en la selección alemana, te pagaban lo que me dijiste, 200 euros, la casa, Ah, no, eh, eso en el primer equipo de Berlín, sí, era eso, eso sí. en Berlín, ya con un contrato en Frankfurt. ¿Cuándo fue que dijiste, che, puedo vivir del rugby y lo voy a hacer? Yo, desde que fui a Alemania, la verdad que lo quería usar como un lugar base para después arrancar y emigrar a otro lugar, ¿viste? Tipo jugar al rugby en Francia con un contrato en Italia o en Inglaterra, lo que sea. Em, Después con el paso del tiempo vas entendiendo que el beneficio de estar en Alemania es usar eso para otra cosa. O sea, que el rugby sea un plus para otra cosa. Porque, ¿qué pasa? Yo hacía mis videos de highlight, ¿no? Y la verdad que se lo mandaba a alguno y ¿quién lo va a mirar? Porque estás jugando o sea, no es atractivo, ¿entendés? Para un equipo de Francia, un pibe que juega en Alemania, ¿entendés? Y es entendible. Entonces yo a partir de ahí empecé tipo, a entender de que lo mío va por otro lado. Yo tengo que meterme a estudiar, tengo que hacer carrera o tengo que disfrutar de esto y viajar, pero siempre igual dentro mío tenía la ilusión de jugar profesionalmente. Frankfurt un año me da el contrato como jugador entrenador, que era como te digo, que se lo daban a los jugadores fiyianos, samoanos para traerlos de allá, para la visa. Y nada, me acuerdo, era 800 euros, tipo, no era hoy por hoy son de 1500, 1600, tipo, está bueno, está bien pago, más la casa, entonces está bien pago, para que tengas una referencia de números, ¿viste? Em, Aparte, pero bueno, nada, ese año justo es el de pandemia encima, pero yo estuve nada más como jugador oficialmente contratado por el club, fue ese año nada más. Después yo entendí y vi que ganaba más plata, por así decirlo, eh, siendo contratado por una empresa, por una oficina, haciendo trabajo de oficina, y al mismo tiempo que el club me pague la casa y me pague un match fee o un extra, ¿entendés? Eh, pero bueno, nada, sinceramente tuve un par de experiencias así, profesional 100%. En Francia, por ejemplo, no fue 100% profesional, trabajaba, pero yo me quería ganar el lugar para jugar ahí, que me den un contrato profesional. Después el club también quebró, también un desastre. Y medio que eso te enseña a quedarte un poco en lo conocido y en lo seguro. Como que, no sé si te da cagazo, pero
vos vas a lo seguro, ¿entendés? Entonces vos decís, listo, acá en Alemania no me va a pasar nada, tipo, tengo mi casita, me pagan una plata, tengo mi trabajo, juego para la selección, tengo roce internacional, como que todo bien, o sea, dentro de lo que dentro de las capacidades de una de uno y lo que uno puede ofrecer, creo que estaba muy bien donde estaba. Bien, bueno, para ir siguiendo por el lado de la selección, que creo que también es algo muy lindo que cuentes, me gustaría preguntarte cómo te impactó el llevar los colores de la selección alemana, de tu segunda nacionalidad, cómo tomaste esa noticia, que, a ver, evidentemente, y No, vamos a ser todos realistas, es una notición. Es una notición, pero bueno, al final, a ver, nosotros, para decirlo claro, nosotros somos muy patriotas, como no se puede decir de otra manera. obvio, obvio, Entonces, obvio. quiero que nos cuentes cómo sentiste eso. Sí, Yo creo que uno se siente un poquito, no quiero decir traidor, pero vos me entendés, ¿me entendés? te entiendo, te entiendo, te entiendo, porque me pasó, yo cuando jugué mi primer test match, mi primer partido, que contra Bélgica, me hacen firmar un papel donde dice que yo resigno la selección, yo resigno un llamado a la selección argentina. Y yo tipo, eso fue lo más cerca que estuve Durísimo, de la durísimo. selección argentina. Lo más cerca que estuve fue ese papel. Pero nada, me pareció muy gracioso porque me acuerdo que amigos me decían, pero sos un garca, como no vas a poder jugar nunca para lo... Y yo, pero o sea, uno es realista, también tengo 26 años, no estoy más en el radar, no estoy en el radar de Argentina. ¿Quién va a venir a buscar un pibe alemán? O sea, todas las historias se pueden cambiar y uno puede pegar el salto y ser un pibe que va a jugarse a Francia y la rompe toda. Puede pasar, pero la verdad que en realidad hoy no era esa. Em, y nada, yo firmo ese papel y me acuerdo de memoria que lo firmé y dije, fue como, ya está, tipo, no sé, como soy alemán, qué sé yo. Y, y nada, como jugar en la selección, como te digo. Una cosa fue pre-pandemia, otra cosa fue post-pandemia. Pre-pandemia era un cine. Ir a entrenar, cámaras por todos lados, kinesiólogos. Como te digo, estaba este tipo, el Dr. Wild, que es el de Caprizone, el de que está francés, y él ponía todo. Es más, hubo un momento que, no se puede- que la selección lo auspiciaba Adidas, que le gana a Rumania en Offenbach, en Alemania. No, 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 fue a Marsella a jugar el repechaje para el Mundial, todo, impresionante. Yo entonces jugaba de ala y me acuerdo que mi técnico era Pablo Lemoine, el Sí, el uruguayo, uruguayo lo vi. eh, Pablo Lemoine y nada, yo debuto contra Bélgica y después juego contra Rusia, me parece, si no me equivoco. Pero nada, está buenísimo, tipo, un estadio, jugamos en Bruselas, un estadio lleno. Eh, la verdad que después tipo te piden autógrafos. Jugué también en España, ahí en Madrid. Jugué dos veces. Que te vengan y tipo te den fotos tipo, fotos tuyas para firmar. Y tipo, como si fuera Carter, no sé. Pero es como es muy loco. Ahí creo que caes un poco de dónde estás. eh, y no sé, como que no querés que termine. A mí me pasó, mira, te voy a contar algo. Yo, acordate que yo llego a Alemania, me pasa esto del equipo, me voy a Londres, vuelvo, me llaman a la selección, entreno con la selección todo ese verano, con todo lo que eso conlleva, ¿no? 100 kilómetros de ida, 100 kilómetros de vuelta, sin un trabajo fijo, sin una paga fija. Después de la girada por Francia, la selección me dice, che, queremos que sigas entrenando. Y yo tipo, en un momento le dije, miren, la verdad que no puedo comprometerme a esto, pero porque era mucho sacrificio, 100 de ida, 100 de vuelta, entrenar con Frankfurt, ¿de dónde sacaba la plata? O sea, no tenía un trabajo fijo, ¿entendés? Entonces, uno como que se acostumbra a esas cosas y vos le decís que no, ¿entendés? Yo le digo, no, mira, por ahora prefiero que no. Después nada, la selección medio que despega un poco, o sea, tiene una buena seguidilla de situaciones y ya cuando vos querés volver es otra cosa. Vos tenés que tocar la puerta de vuelta y decir, che, ¿se acuerdan de mí? Que dijo que no. Bueno, quiere volver. Y ahí me digo que se pone difícil. Pero por eso te digo eso de valorar, porque a mí me pasó que sentí como que como que no lo valoré tanto en ese momento, lo de la Rochelle y lo de otro, porque sentí que era parte del camino.
que me iba a tocar y que lo iba a tener. Y después cuando yo elijo no tenerlo más y vos querés volver y ves ves en Instagram que la selección está viajando a Samoa a jugar el repechaje, decís, che, boludo, yo debería estar en ese avión. Y estoy acá en Frankfurt, no sé, entrenando para el sábado. Y nada, como se extraña y por eso está bueno esto de, no importa dónde está, tipo, si vos conseguiste algo, disfrutalo, que no sabés realmente cuándo va a cambiar. Sí, bueno, me imagino que tiene que ser fuertísimo todo esto que contás, y lo duro que tiene que ser ir a tocar la puerta, como vos dijiste, de un lugar donde te fuiste. Me llamó Mm, la atención mucho lo que dijiste antes también de todo el momento en Francia y de las dificultades que también tiene un país en vía de desarrollo rugbyísticamente como es Alemania. Me gustaría ujú, preguntarte cómo construís una carrera deportiva, salvando la distancia de que sí, dijiste que después te diste cuenta que lo mejor era vivir del otro trabajo, de un trabajo que te correcto. pueda pagar más. ¿Cómo, cómo construís una carrera? Lo dijiste antes, mandabas los correos con tu highlight y no llamaba la atención, pero Correcto. es que después si te lo pones a pensar, estás jugando en la selección, entonces, eh, Sí. a qué voy? Quiero que por ahí me compares el nivel de la liga y el nivel que Ujú, llegaste a tener vos con el de por ahí la liga argentina o de otras ligas o claro. otras selecciones que te enfrentabas y decir, ¿estabas muy lejos? ¿Realmente no te daba? En tu opinión, ¿eh? Y siempre, o Para sea, mí, sí, 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 sí. Yo, sinceramente, yo creo que a los lugares que fui siempre me testeé. Es más, después fui a jugar a Australia y jugué contra Waratahs, en un partido amistoso. O sea, lo que quiero decir es, llegué a lugares, creo que si yo me lo proponía y demás hubiera hecho cosas relevantes. Pero creo que es un poco la situación nunca, el contexto nunca me ayudó, creo yo, por así decirlo. Ya sea en Francia me pasó lo de el cupo de extranjero, que era un limitante. Como que siempre fui medio el humilde, el que entraba de abajo y se tenía que probar y tenía que romperse el orto para que le vaya bien o demostrar. Pero bueno, pará, quiero decirte lo de comparar niveles. sí, Esa es una pregunta recontra difícil porque te puedo decir que Frankfurt, no sé, Frankfurt para mí, eh, una intermedia del top 12 le gana. Olivos, la primera de Olivos, primera que juega en primera B, en primera A, perdón, le gana a Frankfurt, por ejemplo. A la selección está muy, muy, muy peleado, porque, ¿sabes qué pasa? Yo jugué contra España, por ejemplo, la última vez en Alemania, y perdimos por 10 puntos, ¿entendés? Y la selección española realmente es muy fuerte hoy. sí, sí. Yo tengo amigos que jugaban ahí y me decían, che, boludo, pero ustedes cuántas entrenan por semana. No, nosotros nos juntamos ayer, le digo. No, 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 ¿qué? O sea, no puede ser, me dice. Pero, no sé, está dejado, ¿entendés? El rugby alemán. No es que no tiene potencial, pero está dejado y es una cagada. Pero si te lo puedo comparar, es difícil, es difícil. Porque los salarios están bien, tengo amigos que han jugado ahí en España, en una liga mejor, pero cobran la mitad de lo que cobraba un jugador en Frankfurt. Entonces es como, ¿para dónde va la mano? Eh, es como muy loco de comparar. No, no, no. Sí, Esa conversación es muy difícil. además, bueno, el rugby de por sí es un deporte muy difícil de comparar una cosa con otra. Sí, 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 em, totalmente. y bueno, y sobre todo me gustaría por ahí entrar, si nos lo podemos permitir, en esa parte económica de la liga, Obvio, obvio, dale. que nos cuentes un poco los salarios que se manejan, obviamente, de tu experiencia o las de Ujú, otros. Y Elías, que nos metamos en eso que acabas de decir, que me parece importantísimo. Tenía jugadores, amigos, que se iban a España, cobraban la mitad, pero jugaban en una mejor liga. sí. Sinceramente, de tu opinión, eh, ¿qué elegimos? ¿O vos desde tu cabeza, qué elegís? ¿El cobrar el doble y jugar en una liga menor? ¿O cobrar la mitad y jugar en una liga mayor? Y esto es muy Bueno, personal y nadie te va a juzgar, ¿eh? no, no, obvio, a mí, la Pero verdad es que un debate que me encanta, a mí me vuelve loco, este debate me vuelve loco.
Es que depende de las aspiraciones de cada uno también. Eso fue también, mira, te voy a poner un ejemplo de Francia, que fue lo que me pasó a mí, que por situaciones de la vida me terminé volviendo a Frankfurt, ¿entendés? Y yo prioricé la plata que el nivel. Pero para hacerlo corta, así respondo a tu pregunta. Yo voy a Francia, me dan un trabajo, cobraba 1.200 euros en ventas de una empresa y nada, y entrenaba como profesional. Tipo, ellos me decían, che, mira, el equipo A entrena, andá, seguilo, vos andá, pero vos trabajás en la empresa. Y todos los jugadores de ahí cumplían una parte en la empresa. Bueno, cuestión, a mí el entrenador no me había llamado, a mí me contrató el presidente para trabajar en la empresa. Pero yo le dije al entrenador, yo te voy a demostrar que yo voy a jugar acá y vos me vas a dar un contrato. Bueno, me maté entrenando, pero me maté. La verdad que era muy feliz, realmente me levantaba con una sonrisa, boludo, iba a entrenar, iba al gimnasio, me cagaba a palos, comía bárbaro, el ambiente, mis amigos, todo hermoso. Pero ¿qué pasaba? Yo no cobraba buena plata, la verdad que el fin de semana yo duré ahí un partido. eh, a mí el técnico me dijo, mirá, Lía, la verdad que vos no tenés un lugar en el equipo por un tema de cupo, porque segunda línea sudafricano viene de jugar en no sé dónde. Un amigo mío, Serafín, que juega de 10 que es un animal, también es fija, y había dos que podían jugar nada más en campo. Entonces, medio que me marcó la cancha eso. Y al mismo tiempo, en Argentina, mi papá se había enfermado en ese entonces, y yo tenía que volar a Argentina más seguido. Y la liga en Francia no es como en Alemania, no es que hacen un corte en invierno y nada más, sigue y sigue y sigue. Entonces yo no me podía ir, y aparte con qué plata, y en esa semana misma el entrenador, el presidente de Frankfurt me manda un mensaje como que me extrañan, como que en casa me extrañan y demás, como haciéndome ilusión de volver. Y yo dije, pará, me puedo ir a Frankfurt, que ya lo conozco, que va a jugar un torneo europeo, que me da tiempo viajar a Argentina, que voy a ganar más plata. Digo, bueno, o sea, tampoco está tan mal. Sí, sí, te da más Y opté, y por flexibilidad que la ejemplo, necesitabas. y ahí opté eso, ¿entendés? Capaz en otro momento me hubiera quedado en Francia. Pero en ese momento de mi vida prioricé otras cosas. Prioricé el lado capaz más vínculo, familia y económica, tampoco voy a mentir, la parte económica. Frankfurt en ese momento me había ofrecido 500 euros por jugar, una casa, no, perdón, una casa que nada más compartía con una persona, o sea, es bastante, en un lindo barrio de Frankfurt, era para 500 más la casa, más el trabajo que con un trabajo normal cobras 1.600 euros. O sea, haces las cuentas y yo en Francia me pagaba el alquiler. Entonces, como que si haces cuentas, medio que te quedás con fríamente, nada, te quedás con Frankfurt, me Sí, parece sin yo, duda, sin me duda. parece a mí. Por eso, para responder tu pregunta, me parece que varía mucho en el contexto de cada uno. Creo que si sos pibe, si tenés como tu edad y demás, si realmente sentís que tenés aspiraciones, si realmente sentís que querés llegar y tenés el potencial, metele, que lo peor que te puede pasar es arrepentirte después. Entonces, aparte, no es que vos en el camino que vas armando, se van abriendo otras puertas. No es que es lineal, nada es lineal. Bien. Eh, tengo un amigo que viene de Australia, jugó conmigo en Frankfurt y se fue a jugar a La Rochelle, el circuito de Seven con La Rochelle. ¿Dónde la viste? Yo no la vi en ningún lado. El pibe le pagaban por jugar Seven en La Rochelle, lo entrenaba Ronald O'Gara. Nada, no, o sea, y jugaba en Frankfurt conmigo. Sí, sí, sí. O sea, a eso es lo que voy, como que no sabes para dónde puede arrancar todo. No tenés control. Entonces, optá por lo que es mejor para vos a largo plazo y en un contexto. Yo busqué siempre en España jugar, siempre en Santander, en Alicante, en Barcelona, en Madrid, y siempre era lo mismo. Che, no te fíes, che, fíjate, porque el club che, porque el club no paga, che, porque estamos hace 4 meses que no cobramos. Y vos decís, no, pará, boludo, no me voy a semejante movimiento, salir de mi zona de confort para algo que supuestamente es mejor, para que no suceda eso. No, la verdad que no, Se es un dolor de entiende cabeza. sin duda. ¿Me tenés que decir vos cuánto tiempo nos queda? 45 minutos. Ah, listo. Tenía un cagazo por eso. Sí, 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 Eh, gracias, Bruno.
Elías, me gustaría así que para cerrar este tema económico, que nos cuentes Dale, en profundidad y en particular en Alemania, ¿al qué puede aspirar un jugador? Contaste que bueno, que dale. sí, que hay sudafricanos que vienen y tienen un salario más alto, pero bueno, Sí. ¿cuál es la brecha más o menos que te podés encontrar? Y eso va a depender. Primero, Frankfurt es un club muy especial. No hay Frankfurt en toda Alemania. Tengo amigos que juegan en Heidelberg, por ejemplo, que tiene 4 equipos de rugby, una ciudad de puro rugby en Alemania, que tengo amigos que juegan ahí y no, o sea, cobran nada, el hospedaje, por ejemplo, y le dan un trabajo. Eso es lo más normal que vas a encontrar acá, que vas a encontrar en Alemania, que te den un lugar para vivir y te den un trabajo. Bien, Em, Eso es lo más normal. Después, Frankfurt, por así decir, Frankfurt por poner el lugar donde estuve yo, tiene otras características donde vos te pagan por ser, tipo, te pagan por jugar. Pero al mismo tiempo vos sos entrenador, o sea, que tenés que entrenar 2 divisiones, tenés que ir a los colegios a enseñar rugby, eh, y tenés otras tareas. No sé, cuando hay un torneo, un evento del club, hay que ir al club, poner carpas, pintar, bla. Cuestión, eso. Pero un rango salarial en Frankfurt hoy por hoy está entre 1000 y 1700, me imagino, por lo que estuve bien, hablando. Eh, Después, en ese entonces era 800, me acuerdo. Hubo años que había jugadores que tenían un contrato de 2000, 2200, más departamento. Como que varía mucho el contrato. Lo que sí, muy importante, no se suelen dar visas a argentinos, por un tema de que el club no está acostumbrado a hacer eso con argentinos. Sí con los holandeses, por ejemplo, entonces como que aplican la visa y se aprueba directo que no porque ya conocen tienen el cancha con proceso. eso. Correcto. Bien, Pero si vos tenés pasaporte europeo y jugás más o menos, no, jugás bien al rugby, eh, Frankfurt tiene, sí, 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 tipo, te van a abrir los brazos. La verdad que son muy buenos en ese aspecto. La verdad que yo el último año mío del club me voy y me dan el gap, como la gorra del club de como que eso lo gana un jugador por año y yo fui el primer extranjero en ganarlo. La verdad que fue un mérito, la verdad, re lindo del club. Un gesto sobre todo de las esferas altas del club, ¿viste? De los viejos del club, sí, sí, 70 años, 80 años que jugaron en el club, que ellos te nominen para eso es muy lindo, la verdad. Pero bueno, nada, en lo salarial, a eso. Eh, anda por ahí el rango económico, sí, sí, sí. perfecto. Y pagan todos los meses, eso es muy importante Eso, aclarar. eso Pagan es muy todos los importante, ¿eh? meses. En blanco o en negro, no me acuerdo. Ahora no queremos ensuciar a nadie, pero todos los meses, pasaje de avión también. Hay diferentes arreglos. Bien, Conozco amigos sudafricanos que vuelan a Sudáfrica, tienen por contrato que vuelan a Sudáfrica, y le pagan el pasaje. eh, por eso te digo, depende del nivel, depende cómo vos te vendas también, ¿no? sí. Elías, ahora para entrar, bueno, de vuelta, vamos haciendo como un ping-pong entre todos los Dale, dale. aspectos de la vida del deportista. Si yo me extiendo, Preguntarte, avísame, ¿no? no, está perfecto. Preguntarte por tu mejor momento deportivo y por el Ujú. peor también, en contraparte, y cómo lo pudiste superar. Al final, bueno, vamos a ver lo bueno y lo malo, y a mí siempre me gusta que, como dijimos al principio, no se romantice ninguna de las dos opciones. Totalmente, totalmente, me quedó clarísimo eso. Em, el mejor, o sea, estamos hablando de dentro de la cancha, ¿no? Tipo, cómo yo me Sí, lo que sentí. puedas relacionar con el deporte, eso sí. Creo que el mejor estado que estuve fue cuando estaba en Francia. Físicamente, era un hooker muy, muy dinámico. Estaba en 102 kilos, creo. Pero me acuerdo, no sé, de los físicos, primero de los forwards, tipo, como realmente me mataba en los entrenamientos. Intentaba siempre demostrar, a pedir siempre la pelota, tacleaba todo. La verdad que estaba muy metido.
Lo único que me jugó en contra fue esto del, Los cupos. bueno, lo de mi viejo y lo del papel este, ¿no? Tipo, para jugar que no sea el cupo Extranjero, extranjero, perdón. sí. Ese fue mi mejor momento para mí, físico y rugbyístico, tipo, me estaba en la verdad, plenitud. Después eso lo volqué más cuando cuando volví a Frankfurt, donde también juego en la selección, es mi mejor torneo con la selección. Salimos cuartos del torneo europeo, que son 8 equipos, eh, y la verdad que ahí también me sentí muy, muy bien, muy pleno, ligero, viste, como, no sé, con confianza. Después el peor, pasa que el peor fue para mí el último que tuve en Australia. Eh, yo tuve un síndrome en las rodillas que se llama condromalacia rotuliana, Ujú. que es un síndrome, es una cagada, la verdad, que te duele constantemente las rodillas, constantemente. Y nada, tuve la oportunidad de jugar, como te digo, en un equipo, viene el Super Rugby y viene la liga esta que se llama Shoot Shield. Y en la Shoot Shield yo estaba jugando en el equipo que el año pasado jugó a semifinales. Eh, o sea, Altísimo top, nivel. altísimo. El centro jugó en esta francés 12 años, el 9 jugaba en Waratahs, eran 80 personas por entrenamiento, una locura. Y también a pulmón, no es que era pago. Sí, sí. Perdón, sí, te pagan por partido, perdón. Bueno, yo competía al puesto de hooker con un samoano, un animal, y yo tenía este dolor, realmente no podía más. Ya llegaba al entrenamiento cansado, sabiendo de lo que iba a correr, lo que iba a tener que golpearme y lo que me iba a doler el día, porque yo me iba a acostar con hielo en las rodillas, tomando antiinflamatorios, y ahí dije, che, no, pará. Y estuve recuperándome 6 meses. Entonces, sí, eso es una cuenta pendiente que tengo, la verdad. Australia es una cuenta pendiente que tengo porque pude haber rendido mucho mejor. Tenía entrenadores que jugaron todos en los Wallabies con Sí, 50, sí. 40 años. O sea, mejor imposible el escenario. Y cuando yo les digo a ellos, che, mira, la verdad que no estoy bien físicamente, me duele mucho, todo, tengo que priorizar otras cosas y demás, me mandaban mensajes, me decían, che, no, venite igual, la verdad que te queremos ver en cancha, no sé qué. Y yo le dije no. Fui a ese partido contra Guaratas, estuve en el banco, entré, pero no, no. La verdad que es terrible. No sé si te pasó de lesionarte que estás pensando no estás enfocado en el lugar, estás enfocado en el dolor. Sin duda, o sea, acá lo tuvimos a Nico Soulier, que es coach deportivo, y nos cuenta la importancia de trabajar una vuelta a una lesión o de trabajar Totalmente. mucho, sobre todo, bueno, no quiero decir los argentinos como tal, pero que muchos de los jugadores me hablan siempre de esconder dolores, de esconder lesiones en la Sí, profesionalidad. sí, O sea, olvídate. los chicos que están en Francia, que están compitiendo un puesto, que lo pelean día a día, Sí, siempre me comentan todas estas cosas de esconder dolores bueno, por sí, luchar no, por ese eso, nivel. no, por ejemplo, infiltrarse y eso jamás. eh, pero siempre un tape, un vendaje fuerte a seguir, pero es terrible. O golpes en la cabeza también, tipo, quedar medio ahí knockout, pero seguir y que venga el médico y te hable, che, no, vos tenés que salir y no, 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 yo no salgo, tipo, estoy bien, te digo todo, te digo la hora, te digo, y termina el partido y no puedes dormir del dolor de cabeza. Eso es Me terrible, imagino, me imagino. terrible. Eh, Elías, me gustaría hacerte una pregunta bueno, que creo que va a ser complicada. Eh, Dale, Vamos a ver, vos sin dale, dale, presión dale. ninguna. Nos contaste antes que volviste a jugar a Olivos después de, Sí, de tu paso en Europa. Me gustaría sí, hablar de esa vuelta. Sé que sí, conlleva un montón de sentimientos lindos, y creo que eso sí no lo podemos imaginar todo, la vuelta de volver a jugar con tus amigos, en tu club. Pero me gustaría, sobre todo, hacerte una pregunta sobre el tema de la envidia. Y en lo que me quiero centrar no es en eso como tal, sino en por ahí los comentarios que te pueden llegar o cómo te enfrentaste con decir, bueno, vengo de jugar en la selección alemana.
vengo de jugar profesionalmente en el Frankfurt, de haber tenido un paso en Francia y en Australia. Eh, esa presión o esos comentarios que te pueden llegar bueno, a ver cómo rendí en Argentina, bueno, que somos Claro. muy, no sé, somos muy, cuando se compara las ligas argentinas con otras, que yo es una pregunta que Sí, siempre hago, ahí saltan sí, chispas. No sé si se me tiene entendió un el tema nivel. del que te Sí, sí, pregunto. sí, 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 ¿Cómo sentiste sí, ese sí, sí, momento? entendió. Nada, la verdad, desde mi lado, bueno, primero fue llegar al club de vuelta después de 10 años. O sea, los pibes me decían, ¿vos cómo te llamás? Me decían, tipo, yo había jugado toda mi vida en el club. Me imagino. Por suerte, gente de mi camada quedó. Y la verdad que, nada, como los de mi camada son grandes, o sea, son como referentes del club. Como que me vieron hablando con ellos y tipo, che, este pibe, ¿qué onda? Tipo, ¿quién es? No sé qué. Y nada, me fui haciendo mi lugar. Pero es un poco eso, es reinventarte realmente. Es tipo, es enamorarte del club de vuelta. A mí me ha pasado de entrar y como que es un lugar nuevo para mí, no sé dónde estoy. Y después es muy loco, pero en muy poco tiempo te volvés a enamorar, tipo, te vuelve a gustar donde estás, tipo, te vuelves a sentir cómodo, es tu lugar de pertenencia, es como, es muy lindo, pero la presión realmente la sentís un poco porque sentís que tenés que demostrar, tipo, sentís que tenés que hacer la Eso diferencia. me... Sentís que tenés que hacer la diferencia. Eh, y sí, a ver, yo llego a Argentina en mayo. En mayo me sigo recuperando de mi lesión y vuelvo a jugar realmente de manera habitual en Olivos a partir de agosto, 1 de agosto. Y empecé jugando en Pre-C. Y de Pre-C, nada. El próximo partido fue Pre-B, el próximo partido fue Pre-A, el próximo partido fue Inter. Y nada, la verdad que el puesto de hooker en ese momento estaba muy peleado. Está muy peleado hoy todavía. Pero estaba muy peleado y la verdad que, nada, los hookers que venían jugando en la primera eran los que estaban hace 6 meses jugando todo el tiempo juntos y ya se conocen todo el esquema. Y nada, y yo llegué cuando faltaban 12 fechas para terminar el torneo. Entonces como jugué en Inter siempre y en Pre-A. eh, y nada, la verdad sentí que como que rendí bien, tipo, sentí que hice las cosas bien. Eh, pero es cierto que existe esa... Ah, y por el lado de eso que creo que nombraste la palabra envidia porque justo se cortó. Sí, Eh, no, no lo noté, la verdad. Por suerte en ese aspecto súper bien. Sí, te juega un poco en contra porque vos pones más expectativa, o sea, la gente pone más expectativa en vos. Entonces, pero del lado así de envidia, no lo sentí sinceramente por suerte. Eh, sí sentí eso como de, bueno, a ver este pibe, bueno, a ver qué onda. Pero bueno, creo que siempre intenté demostrar y soy una persona muy abierta, creo que soy una persona simpática, entonces como que soy fácil de caer bien, por así decirlo, ¿entendés? Entonces como que nadie me tenía bronca, por así decirlo, sí, ni eso me miraba cruzado. es lo más importante, creo, ¿no? Es lo que más la gente Sí, me miraba valora. cruzado. Che, Elías, me gustaría ahora ponerte en la piel de también tu primer día, o sea, de cuando te llegó la noticia de irte a Alemania y ponerte en la piel de un chico al que Mm, le llega una oferta, eh, que con la cantidad de años que pasaste allá, puedas sí. dar un par de consejos o resaltes las cosas más importantes que un chico tiene que mirar o que Ujú. prestar atención. No sé, por ahí me decís a la hora del contrato, por ahí me decís a la hora de darte de alta en la seguridad social. Los consejos que creas Claro. que puedan ser más importantes. Primero, asegurarse de que el club, eh, primero asegurarse de que en el club haya un argentino o alguien que hable tu idioma o alguien con el que vos te puedas comunicar. Eso es lo que yo siempre hacía. Contratar a esa persona, o sea, vos al club, yo lo que hacía era como, bueno, déjame que lo piense y demás, y yo hacía mi trabajo por otro lado, que era contratar gente del club, amigos o conocidos que jugaron en ese club o que conocen gente y, che, robarle el WhatsApp, poner por Instagram, che, te puedo mostrar un segundo, mirá, me están hablando del club, te quería pedir tus referencias, cómo vos venís, qué podría... Creo que ese es el mejor consejo que te puede, que tipo que le puedo dar, porque
¿Y por qué de primera mano? Porque como te dije, como ejemplo con Frankfurt, cada club varía, cada club es distinto. Capaz en el club este no te pagan, pero en este te pagan perfecto. Tipo, capaz en este club te pagan cada 3 meses, capaz en el otro no pagan a jugadores. Y hoy por hoy, en general en Europa, eso está mutando bastante. Antes se decía que en Italia no pagaban, ahora se dice que en España no pagan, ahora dicen que en Francia que eran los clubes. Es como, hay mucha inestabilidad. Entonces, qué mejor que te lo dé alguien, De primera alguien del mano. lugar, alguien del mismo lugar, de primera mano, correcto. Y en el caso de que no conozcas a nadie y que vayas al Instagram del club y busques fotos y busques la etiqueta y quién es quién o ver la plantilla por internet, eh, para mí lo mejor es realmente, literalmente reventar a preguntas al club, asegurarte de todo, de que como te digo, si es contrato profesional, cómo se va a gestar, son 12 meses de contrato, son 10 meses, porque muchos no te cuentan las vacaciones, no te cuentan el verano, por ejemplo, es tiempo neto, por así decirlo, del tiempo que vos jugás. ¿Cómo es la casa? Voy a vivir con gente. ¿Me puedes mandar fotos de la casa? Porque cada vez he escuchado cada historia que te mandan a vivir a un lugar que no se puede vivir. Eh, y también ponerse en el lugar donde el club también te necesita a vos. No es que vos estás desesperado por ir a jugar. Ellos también se benefician con vos. Ponerte vos también el valor de que ellos con vos están ganando también. Y buscar lo que es mejor para vos. Vos pensás que hoy estás en Argentina, por poner un caso, estás en Argentina. Y ellos te vinieron a hablar. También muy importante eso, ¿quién habló primero? Si te habló el club, es porque ellos están interesados en vos. Entonces, bueno, listo, jugás también esa carta. No te vas a hacer canchero, porque la verdad que para mí esa gente no termina bien, porque terminan cagando cuando llega, o termina mal con el club, pero pedí cosas coherentes. Eh, tener videollamadas, las que quieras, pero sacate todas las dudas. Para mí eso es lo mejor que puedes hacer realmente. Me pasó, mira, te voy a contar una cortita. En Australia me había hablado un tipo, no voy a decir el nombre para no quemarlo, pero me habló un tipo por Instagram, un agente, para ofrecerme jugar en Serie B en Italia, en la isla. No voy a decir tampoco, pero creo que no hay muchas islas tampoco, pero nada, para ir a jugar allá. Y me decía, no, que el contrato son 1.200 más el pasaje, pero es en 2 semanas que tenés que venir. Yo estaba en Sydney, no estaba en Alemania, que estaba al lado. Yo tipo, no, mirá, la verdad que semejante movimiento. Era un departamentito a una cuadra de la playa, Serie B, último equipo de la tabla en Italia, y de vuelta, acá empezás a evaluar, che, ¿qué onda el nivel? ¿Esto me beneficia a futuro? Tipo, ¿cómo queda mi currículum? Estoy jugando en Sydney, en la mejor liga de Australia, y me estoy yendo a jugar a Serie B. Y digo, no, che, mirá, la verdad te agradezco un montón, pero no, hoy por hoy no. Bueno, a las 5 horas me habla de vuelta. Che, mirá, pueden pagar 1.300. Che, no, te agradezco realmente, pero o sea, estoy muy cómodo Sí, donde no. estoy, ¿no? Te juro, me levanto la mañana siguiente, che, hablé con el club, hasta 1.500 se estiran. Pero, ¿viste cuando vos lo querés buscar y no te sale? Bueno, esto no lo estoy buscando y me estaba saliendo. Tipo, no me está haciendo el canchero, lo está haciendo honestamente, no. Bueno, le digo al tipo que no. Bueno, no, escúchame, ya está, no sé qué. Yo había hablado por teléfono con uno de los jugadores del club, me acuerdo. Una hora hablé, un capo. Y me contó la verdad de toda la situación. Listo. Pasan 3 horas, me da un número desconocido, el entrenador del club. Me dijo, escúchame, a la gente ese no le des bola, 1.800 y te venís. Pero, no, lo mismo, o sea, cada vez era más tentativo, ¿viste? Vuelo, pasaje de avión, todo, pero era por 4 meses, 1.800 y después ¿qué hago? Pero bueno, nada, cuestión. Eso, eh, no sé si, yo no soy muy fan de los agentes de rugby, no soy muy fan de eso, porque ellos, la gran mayoría, no estoy diciendo todos, es un negocio para ellos. He tenido amigos que se fueron a jugar a, no sé, cualquier lado y, y las condiciones no eran las que habían hablado con el agente y la gente se borró. Eh, yo siempre me manejé con gente conocida, con gente, con amigos o con conocidos o en línea directa con el club, nunca con intermediarios.
Australia fue lo mismo, por ejemplo. Francia fue lo mismo. Y siempre me salió bien, por suerte. O sea, siempre fue lo que acordamos. Pero bueno, nada. Ese es mi consejo, Perfecto. básicamente. Sí, me parece muy correcto, Elías. Ya para ir cerrando, no te quiero robar más tiempo. Me gustaría hacerte una pregunta más, que es algo que dijiste hace un rato. Hablaste de un par de semanas donde el sueldo era poco, donde vivías en la casa y bueno, nombraste que vivías con 5 euros por semana. Eh, la verdad que lamentablemente es una realidad que he escuchado más de las veces que me hubiese gustado escuchar. Y Sí, quiero que nos bajes un poco el cable a tierra de esa sí, situación, de, de cómo sobrellevarla siendo jugador, porque es nuestra realidad. Capaz hay gente que lo vive evidentemente por otras circunstancias, pero vos sí. dedicarte al rugby y encontrarte con tu cuenta, que tenés que no sé, que estás a 15 de mes y no, y ves que no. Y Terrible. bueno, que nos cuentes cómo lo sobrellevaste y por ahí no consejos, pero bueno, que se te cruzaba por la cabeza y la situación esa, cómo pasarla, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, como dije, son situaciones realmente son duras, no, no, no se las deseo a nadie. Pero mal que mal tenías el respaldo de un club, tipo, por eso yo siempre valoro tanto el rugby como un pasaporte, como una puerta de entrada a un lugar, porque te da el lugar en una comunidad. Entonces, te pasa esto de los cinco euros, siempre va a haber alguien que te dice, che, tomá, acá tenés, tipo, no, dejá, Eli, venite a comer al club los jueves, yo te lo pago, tipo, yo te invito, por ejemplo. Ahí sale la parte humana de cada lugar, creo, ¿no? A vos te pasó con la heladera en Total. Holanda. eh, hay realmente, no sé, como que se despierta algo distinto en la comunidad, en el lugar. Y cómo sobrellevarlo. Y yo nunca, como te dije anteriormente, yo nunca fui de quejarme, yo nunca dije, listo, esto es lo que me toca, esto es lo que me toca tampoco, esto es lo que yo estoy eligiendo y es lo que, y me tengo que bancar, y es así. Y si lo quiero cambiar, tengo que hacer acciones para cambiarlo, no me tengo que quedar quejándome. Entonces, me tengo que mejorar mi nivel para irme a un club mejor, o tengo que hablar con un club ahora para el año que viene irme. O conseguir un trabajo de medio tiempo, no sé. Pero quejándote no vas a solucionar nada. Eso desde ya. Em, pero sí, la verdad que es una situación. Yo he ido a ver amigos míos a jugar a España y me decían, che, boludo, me muero de vergüenza, pero no tengo para, no sé, ir a comer afuera. No tengo porque no, hace 3 meses que no cobramos, me dice. Digo, ¿cómo hace 3 meses que no cobras, boludo? Le digo, ¿y cómo seguís jugando? Conozco amigos que han jugado en Italia y no les pagaban y textual, estaban en el vestuario y se iban con birras al vestuario, tipo en el horario de entrenamiento. Dice, no, hasta que nosotros no nos paguen, no jugamos. Eh, y es una situación de mierda, la La verdad. dura realidad, Porque ¿no? quedás clavado como jugador. Yo escuché los podcasts que hiciste vos con Cangu Mieres y con los otros chicos, em, que vos estás bajo un contrato con un club que no cumple y al mismo tiempo quedas pegado y está tu futuro. O sea, acá creo que es donde también entra un poquito el factor suerte, ¿no? De dónde caíste o con qué gente te tocó, que en estos casos hace la diferencia. Eh, y cómo vos lo sobrelleves, ¿no? Cómo vos Sí, cuál sea tu mindset en ese momento, tipo tu cabeza. Che, me quejo, hablo con tal, pero como te digo, sentándome y hablando de eso no voy a cambiar nada. al final yo creo que todos intentamos tentar a la suerte para que esté de nuestro lado lo mejor que podamos. Sí, Bueno, ahora sí, Elías, por mi parte te dejo libre. Y para cerrar, además de agradecerte muchísimo, porque yo me divertí muchísimo, de la no me alegro. entrevista que más me he divertido haciendo, te agradezco muchísimo por tu tiempo y la predisposición. Para cerrar, me gustaría cederte una vez más la palabra por si hay algo que no hayamos hablado que te gustaría compartir, lo que sea.
como si debes mandar un saludo. Y también que nomines a tres personas que te parecería que le podrían hacer bien al podcast, a la comunidad, escuchar sus testimonios, invitarlos a que pasen por acá. Dale. Bueno, bueno, primero creo que hablé un montón. Realmente no creo que me haya guardado nada. Nada, realmente, Bruno, el que me quiera hablar por ir a jugar a Alemania, quiera consejos, Eli Hase es mi Instagram, para el que quiera consejos de irse a jugar a Europa o lo que sea, que en lo que yo le pueda dar una mano, lo voy a hacer. La verdad que el consejo que le puedo dar, ármense de contactos, tipo, realmente yo a los lugares que me moví, los lugares que fui, fue todo por contactos. No fue ni porque era un crack jugando, no era porque no se tiraba el line como un animal, era porque tenía contactos. Después en el lugar hacía lo propio, ¿no? Tipo, demostraba. Pero no se queden nada más con que, uy, no, juego mal o no juego al nivel de top 14 y no voy a tener futuro. Mentira. Tipo, capaz hay un club que te está esperando, capaz hay un club que le falta un jugador de tu posición y tipo, y tenés un amigo que juega en ese club. Nada. No se cierren las puertas solos. Eso Sin les quiero duda. traer como mensaje. Yo terminé jugando en Australia a través de un amigo que jugó conmigo en Frankfurt, que se fue a jugar a la Rochelle, que te conté. Ese chico estaba en Australia, me llamó de Australia y me dijo, che, mi club está buscando hooker. ¿En serio? Le digo. Y bueno, hablamos, hicimos contrato y me fui. O sea, y no estaban ni mis planes. Por eso les digo, como ármense de contactos, eso. Y creo que eso es todo. Nominar a tres personas. Bueno, voy a nominar a Serafín Bordoli, jugó en Sevre, en Inglaterra, en Francia, hoy está acá en Argentina, pero bueno, ya se vuelve para Francia. Serafín Bordoli, Facundo Domínguez, ex número 8 de España y Barcelona. Ahora no sé qué estará haciendo Facu, pero bueno. Y a Paquito Schmidt, que jugador de Lomas, que jugó conmigo en Frankfurt y en la selección, estuvo en la selección de Seven de Alemania. Esos tres te voy a nominar, que creo que le pueden traer algo piola a este podcast, que la verdad, de vuelta, la pasé excelente, Bruno. Das lugar a la charla, estás como bien predispuesto, la verdad que, nada, ojalá esto siga creciendo y nada, y la rompas, realmente, porque está Muchas muy bueno. gracias. Bueno, muchas gracias de vuelta, Elías, por todo. Agradecerle a todos los que nos están escuchando. Espero que les haya gustado. Creo que sin duda es un testimonio que vale oro para quien sea que quiera ir a jugar al rugby de Alemania o a cualquier apasionado del deporte. Así que les mando un saludo a todos y nos vemos en el próximo episodio.